Gracias a ustedes por la invitación. Tengo el gusto de dirigir la Alianza por la Seguridad en Internet. Esta es una asociación civil sin fines de lucro que opera un observatorio de cultura digital. Nosotros tenemos, yo lo defino como un pulsómetro de la sociedad usuaria en el país. A través del portal de servicios de nuestra organización, los usuarios que se topan con contenido que consideran ilegal o fraudulento en Internet, nos lo reportan en el sitio de asi-mexico.org. A través de un formulario muy simple puedes reportar una página web, un foro en donde se esté llevando a cabo, por ejemplo, enganche de menores, o correos electrónicos, ¿no? El medio tradicional de comunicación en donde recibas amenazas, insultos o cualquier tipo de molestia digital. Esa información la recibimos en un mail center, es analizada, es filtrada, y aquellas cosas que puedan ser constitutivas de delito se le trasladan a la autoridad. Tenemos convenios firmados con distintos niveles de autoridad para que se le dé respuesta al usuario. Uno de ellos es con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Un organismo intermedio que nos apoya con acompañamiento para las víctimas ante la autoridad, que con cierta frecuencia se ven problemas para atender conductas constitutivas de delito surgidas en Internet, ¿no? Porque el medio es desconocido, el medio digital es desconocido para muchos de los procuradores de justicia. Ahí es donde nosotros colaboramos con ellos, les capacitamos, les damos la información de las tendencias que vamos detectando en este Observatorio de Cultura Digital. Operamos desde 2009 y justamente en la línea de denuncia fuimos notando la tendencia creciente de reportes que relataban incidentes entre estudiantes, entre chavos, adolescentes, jóvenes, que se incorporaron vertiginosamente a los medios digitales como su medio predilecto de comunicación, pero que pronto se dieron cuenta que se requieren de ciertas habilidades para desenvolverte de manera sana, segura y responsable en ese que llamamos el nuevo paradigma de socialización digital. No nada más es el uso de redes sociales como las conocemos. Al fin y al cabo, una red social es solamente una herramienta, es una aplicación de tantas aplicaciones sociales que existen, y una red social, por ejemplo, pues tiene tres objetivos muy específicos, que son permitir al usuario construir un perfil público o semipúblico con su información, articular una lista de sus amigos y después permite hacer cruces entre nuestra lista de amigos y los amigos de nuestros amigos para encontrar coincidencias en nuestro mapa social y poderlo extender. Eso es todo, pero eso no implica que querramos conocer a gente nueva, ¿no? Implica a lo mejor que queremos agilizar nuestra comunicación con la gente que conocemos, que es lo que mayormente hacen los chicos en la edad adolescente, que es cuando se incorporan a este paradigma. Mayormente dan de alta gente que ya conocen, pero son herramientas que permiten entrar en contacto también con gente que no necesariamente conoces, y como todos sabemos, en Internet se facilita de alguna forma la suplantación de la identidad. Entonces, gente malintencionada se puede hacer pasar por quien ellos quieran para acercarse a los chavos, contactarlos, acercarles ideas, propuestas que pueden ser no apropiadas para su edad o para su ambiente. Y los niños frecuentemente con este fenómeno muy típico en la edad adolescente de querer ser populares, querer hacer amigos, el sentido de pertenencia a los grupos a los que ellos quieren integrarse, ¿no? Todo esto se une dentro de las facetas adolescentes tradicionales y provocan que el adolescente pueda tomar decisiones poco reflexionadas o irreflexivas y acepte dentro de su mapa social con tal de que su contador de amigos crezca y sentirse más popular, lo cual le da cierta satisfacción. Acepta gente de distintos orígenes que pues no necesariamente tiene buenas intenciones. Al fin y al cabo, Internet es la más poderosa herramienta de comunicación de la historia de la humanidad, cuyos beneficios no están a disposición nada más de gente bien intencionada. Hoy Internet comunica a 3.000 millones de seres humanos y es lógico pensar que en esa población pues no todos son bien intencionados.
De hecho, el FBI publicó un estudio a final de 2012 en donde define una población aproximada de 500,000 pederastas en todas las aplicaciones sociales, ¿no?, en el mundo. El porcentaje sigue siendo, el número es muy alto, el porcentaje sigue siendo bajo. Simplemente compáralo con los 1,000 millones de usuarios que tiene Facebook y estás hablando de un 5% de la población que pudiera tener mal. O sea, en porcentaje, estamos hablando de un porcentaje bajo, pero en el volumen, por el tamaño de Internet, pues son bastante las incidencias. Entonces nos fuimos acercando a conductas llevadas a cabo por los chavos, por los chicos. Nos enfocamos primero, cuando iniciamos la organización, a la edad secundaria. Entonces cubríamos el rango aproximadamente entre 12 y 15 años de edad, en donde además los cambios de conducta de los adolescentes son notables, son drásticos, cuando pasan de la infancia, ¿no?, de la dependencia de la infancia incluso, y están en una transición hacia la independencia de la edad adulta, y los cambios en percepciones, en conductas, en muchas cosas son notables, ¿no? Por supuesto que al comunicarse en cualquier medio, un chico refleja su personalidad y sus valores. Y ahí es en donde encontramos el problema, ¿no? Cuando esa personalidad es violenta, es agresiva y puede ser entonces violenta, cuando un chico le gustan, por ejemplo, sus conductas son extremas, pues lo va a reflejar en Internet y va a participar en foros en donde hay retos, en donde hay invitaciones que pueden ser atrevidas para su edad, pero es que esa es su personalidad y ahí la está reflejando. Internet tiene el poder de magnificar lo bueno y lo malo. Entonces, una conducta extrema en el mundo físico, en un chico, pues se puede magnificar y convertirse en cualquier cosa que nos querramos imaginar en Internet. A la vez, un chico que en el mundo físico es estudioso, es ocupado en participar de causas sociales, en apoyar, en participar en cosas constructivas, pues en Internet tiene un universo enorme en el cual puede magnificar esa personalidad y beneficiar ya no nada más a su grupo cercano, sino a miles, si no es que millones de personas que pueden estar en contacto con él. Entonces, esto es lo que encontramos como un punto de partida. Nos hemos centrado en la organización por la incidencia en 3 conductas particularmente. El sexting, que son la toma desinhibida de imágenes desinhibidas y compartirlas de manera voluntaria. Ahí tenemos que enfatizar en que es voluntaria la forma en que esa imagen se comparte, y después cuando llegan a terminar las relaciones y estas imágenes circulan en Internet, causan muchos problemas, ¿no?, psicológicos, emocionales y también legales. La otra conducta es el ciberbullying, ¿no?, que al fin y al cabo es bullying que se lleva a cabo en medios digitales. Y por último, el robo de identidad, la facilidad con la que alguien puede suplantar y hacerse pasar por terceros, por otras personas, otras avatares, pues, completamente diferentes, y causar mucho problema en su ámbito social, sea digital o no, ¿okay? Causa problemas, perturba el ambiente con muchísima facilidad. Lo que nosotros le llamamos el ecosistema digital. De estas 3 conductas, hoy entiendo que nos invitas a que platiquemos más del tema del ciberbullying, el famoso bullying en medios digitales. Y tiene ciertas equivalencias con el bullying tradicional, el bullying que conocemos, la violencia en el patio escolar, que hoy, por cierto, en el último, ahora que se inició la Cruzada Nacional en contra de la Violencia por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el CENTE, por primera vez escuché a autoridades reconocer que el bullying no es violencia en el patio escolar, es violencia social reflejada en el patio escolar. Pero si abrimos más los ojos, veremos esa violencia reflejada en el parabús, en el metro, en el tráfico, en todos lados en donde habitamos, vemos reflejada esa violencia, y por supuesto Internet pues no iba a ser la excepción. Yo creo que un tema que es importante partir de ahí es identificar que no todas las conductas
que pueden ser agresivas constituyen ciberbullying, así como no constituyen bullying en el ámbito físico. Para que constituyan o se consideren bullying, se tienen que reunir 3 factores. Violencia, no nada más agresividad, sino agresividad con intensidad e intencionalidad. De agredir, de molestar, de causar daño. Reiteración y desbalance de fuerza entre el agresor y la víctima que le impiden a este último poderse defender. Ese tema, por ejemplo, en particular, ya no lo ves presente en el ciberbullying, porque el más pequeñito y poco dotado físicamente de los compañeros de un salón de clase, armado con una computadora, puede causarle el más devastador daño al más grande y fuerte de sus compañeros en la escuela o fuera de la escuela. O sea que el desbalance de fuerza no se da. En el ciberbullying se equipara a la imposibilidad que puede tener el agredido de tener acceso a la misma tecnología para poderse defender con ella. Entonces, cuando él sí está impedido, entonces se da ese desbalance, pero que más bien es de acceso a la tecnología. En los estudios que hemos hecho, encontramos que, en efecto, cuando tú le preguntas, encuestas a los jóvenes sobre si han sido víctimas de una agresión o conductas que consideren violentas en Internet, llegamos fácilmente a más de un 20% de ellos que te contestan que sí. Pero cuando evaluamos la reiteración, cuando hacemos la pregunta en primera persona, apenas llegamos al 1% de los chavos que dicen sí, casi diario soy víctima de estas conductas. Cuando evaluamos 1 o 2 veces por semana para que se mantenga la reiteración, es el 0.6%. O sea, si sumamos la muestra de los que consideran ser víctimas de conductas violentas diario y una vez a la semana, tenemos un 1.6% de la población encuestada, y estas son encuestas que se han ajustado con 40,000 estudiantes encuestados. O sea, no creas que es una muestra de 10 personas que expresaron estos resultados. Ya si nos vamos incluso si sumamos 1 o 2 veces al mes, pero que haya esa reiteración, sumados llegamos al 2.5%, cuando te lo preguntamos en primera persona. Cuando hacemos la evaluación en tercera persona, o sea, si sabes de alguien, la suma de los 3 nos da apenas un 4.1% de la población, que ya la consideramos alta, pero que es mucho menor al 24.6% que resulta de preguntarles si alguna vez han sido víctimas de una molestia o de algo que los haya agredido, alguna vez. Y sí, no falta quien un día lo hayan molestado. Pero si te fijas, ya el bulear es un verbo que se aplica a cualquier conducta, ¿no? Te mueven tu libreta es que me están buleando, y me bulearon, y me hicieron, y a mi prima la bulearon, para todos me bulearon, el bullying, y para acá y para allá. Pero si lo evaluamos con sus factores completos, la incidencia es muy baja. Claro. Lo que sucede con el ciberbullying es que tiene características propias, ¿no? Y esas son las que conviene entender con mucha mayor claridad. Yo quisiera hacerte una pregunta sobre la reiteración aquí en Internet, porque de algunas cosas que hemos leído y que los chavos nos han dicho también aquí en la Fundación, es que el hecho de que compartan el mismo comentario, la misma foto, varias veces, ¿eso cae en reiteración para considerar ciberbullying? No, eso cae en magnitud, ¿no? Esa es la forma en que una agresión se puede multiplicar, pero es la misma agresión. La reiteración se da porque una vez publicada en una red social está ahí disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, cada vez que alguien entre al perfil o al mapa social en cuestión, va a poder ver la agresión. Entonces, está reiterando. Incluso, a diferencia del bullying tradicional, en donde solamente los que vieron la agresión en el momento en que sucedió pueden considerarse testigos, en el ciberbullying esto se puede dar de forma anacrónica. O sea, yo puedo verlo posteriormente y enterarme de la situación 3, 4 días, semanas o hasta meses después y aportar a favor o en contra a esa agresión que se vivió, lo cual genera lo que llamamos persistencia, que esa es una de las características de gravedad del ciberbullying. Ya no es que lo tengo que soportar o tolerar el día que fui víctima de ello, sino que está persistentemente persiguiéndome, además en una forma
multimediática. Me sigue en mi iPhone, en mi iPad, en mi laptop, en la red de la escuela, en la de todos los demás. No me puedo desconectar de la persistencia de esa agresión. Ese es un tema que, por supuesto, genera un daño psicológico tremendo. Pero incluso antes de la persistencia hay dos factores que son técnicamente interesantes. Número uno es que el agresor no está forzado a ver el daño que está causando. En el bullying tradicional, tú sí encuentras que el niño grande y fuerte que molesta a los demás, les quita su sándwich o su dinero del lunch o qué sé yo, y está perturbando a su ámbito social, frecuentemente cuando ve la señal de que ya logró su objetivo, o sea, ya provocó que el otro niño llorara, o lo lastimara, o a lo mejor ya lo sangró, esa retroalimentación visual ya le permite ver que ya logró su objetivo y entonces se detiene o va y busca a alguien más a quien agredir, pero con esa víctima, por decirlo así, ya terminó, ya logró su objetivo. En el ciberbullying, el agresor envía las agresiones ante una pantalla y no está viendo el daño que está causando. Eso lo que provoca es una mucho mayor profundidad y crueldad en las agresiones. Y entonces quien las recibe es devastado con mayor fuerza que aquel que pudo incluso hasta tener la oportunidad hasta de responder. El agresor no sabe el estado de ánimo de la persona que lo está recibiendo, que lo recibe, lo reitera, se lo repiten y lo empieza a ver desde múltiples contactos, lo empieza a recibir desde múltiples plataformas. De Facebook se sale a Instagram, se sale a Vine, se sale a Snapchat, se sale a todos lados, es incontrolable. Eso le da un sentimiento de indefensión a la víctima terrible. Su sentido de valor se deteriora mucho más rápido y es en donde más fácilmente vemos escenarios de depresión profunda por esta razón, porque técnicamente no estamos frente a la persona, estamos hablando a través de una pantalla. Por eso dentro de la prevención que tratamos de impulsar en los colegios está justamente el hacer entender a los niños que no están hablando con una computadora, están hablando con una persona a través de una computadora. Y aunque eso tenga nuevas reglas del juego, al final a quien estamos agrediendo y molestando no es a la circuitería del equipo, sino a los sentimientos, al honor, al decoro, a la reputación de un individuo. Y esto es lo que justamente le da pie a que estas conductas puedan terminar en un ámbito legal, porque todas esas conductas pueden dar lugar al llamado daño moral que está definido en el Código Civil Federal y en los estatales mayormente, en donde claramente se define, ¿no? Quien cause afectación a los sentimientos, decoro, honor, creencias, reputación de terceros, está obligado a repararlo. Incluso el Código Civil señala claramente que los padres de la persona que lo cause cuando sea un menor de edad son corresponsables y deberán reparar el daño causado por el menor de edad. Entonces, esto nos involucra, por supuesto, a todos. Después está, por supuesto, el tema que no deja de ser curioso técnicamente, de lo que llamamos la propiedad intelectual de las agresiones. El agresor que utiliza su perfil para agredir, para publicar comentarios que agreden a terceros, tiene la propiedad de esa agresión. Y solamente él, ya por convicción, puede eliminar ese comentario de su perfil. Porque en la mayoría de las redes sociales, el que tú le digas a alguien que es un absurdo, que está gordo, que está moreno, que está feo, no es causa para la revocación por parte de los administradores de la red de la publicación. Si tú ubicas, porque casi todas las redes sociales como Facebook tienen sus estándares comunitarios publicados, en donde señalan con toda claridad que no se permite el lenguaje que incite al odio, no, y es cuando logras encauzar a veces, ya cuando las campañas de violencia contra alguien ya son muy arteras, muy profundas, entonces sí se puede asumir que se está incitando al odio hacia la persona, y entonces Facebook puede intervenir y eliminar la publicación, pero es muy difícil que se llegue a ese extremo. Hay otros que son mucho más simples, como la pornografía, ¿no? Esa está claramente prohibida, entonces con que yo ponga una imagen, inmediatamente Facebook, yo se la reporto a Facebook, inmediatamente la va a eliminar.
pero agresiones verbales escritas, bueno, no son verbales, pero son escritas, son muy difíciles que las eliminen. Entonces, solo la persona que las publicó, ya por su convicción o arrepentimiento, puede eliminarlas. Entonces, aunque todo el mapa social esté en contra de esa publicación y incluso se manifieste textualmente en contra del agresor, la agresión ahí persiste hasta que él la elimine. Eso es importante. Hay muchas personas que agreden pensando que Internet les provee de anonimato. Esto, cada vez que lo hemos gestionado con la Policía Cibernética, nos piden reiterar a todos los estudiantes, y eso lo hacemos en los talleres de la Alianza por la Seguridad en Internet, reiterarles que no son anónimos, que todo individuo puede ser identificado en Internet, pero se requiere presentar una denuncia. Se requiere que la familia del afectado o el afectado, cuando ya es mayor de edad, acuda ante la gente del Ministerio Público para presentar una denuncia de hechos y que el Ministerio Público, después de valorar las pruebas, pueda judicializarlo como daño moral, por ejemplo, bueno, ese era en el caso de la vía civil, o como amenazas, por ejemplo, que eso sí ya cae en el ámbito de lo penal y ya le corresponde a un agente del Ministerio Público, ¿no? Se requiere la denuncia. Y ahí es donde la cultura social no ayuda en eso. Pero mayormente se siente, se piensa, hay una noción generalizada de que el usuario en Internet es anónimo. Y ya cuando conocen y saben que en las cabeceras internas y ocultas de cualquier mensaje que circule en Internet va la información del número de serie de la máquina, de la tarjeta, de la tarjeta física de conexión a Internet, de la conexión lógica, o sea, de la famosa dirección IP, es el número que me identifica en ese momento, la bitácora de la comunicación, los puntos por los que pasó el mensaje en los diferentes nodos de retransmisión que hay en Internet. Toda esa información técnica acompaña al mensaje, ¿no? Y entonces todos podemos ser identificados. Esto es algo que poca gente conoce, sobre todo los chavos, ¿no? Sí, generalmente piensan que van por la vida haciendo cosas como que nadie se va a enterar porque están en un cibercafé o en un teléfono smartphone. Sí, pero al final es su teléfono, es su tableta, hay formas para la autoridad de investigar. Por ejemplo, una dirección IP de mi computadora portátil, ¿con qué otras cuentas de correo puede ser asociada en bitácoras de distintos servicios en Internet? Ese rastreo lo puede hacer la Policía Cibernética. Y entonces, yo puedo haber creado una cuenta en un servicio público, según yo, para agredir en forma anónima a alguien, pero la dirección IP y el número de serie de mi equipo puede ser identificado con mi real cuenta de correo electrónico en otras comunicaciones que yo haya hecho en diferentes bitácoras o en servicios en Internet, y la autoridad tiene acceso a eso. Entonces van haciendo ciertas cuadraturas hasta localizar quién es el individuo que está enviando estos mensajes, ¿no? También he escuchado que hay programas que eliminan el IP por un momento, que sí hay manera como de navegar, por decirlo, por atrás, como cambiar el IP por un momento. Hay ciertos parámetros que se pueden bloquear en los modos que se llaman incógnitos o anónimos de algunos navegadores. Pero eso es información como para evitar que te puedan rastrear gustos comerciales y demás. Pues, si tú cometes un delito, la información de identificación sí la tiene a su alcance la autoridad. Entonces, tú dices que no quieres que, por ejemplo, tu pareja sepa que tú estuviste visitando páginas de pornografía, puedes navegar en forma incógnita y sí, a lo mejor no va a quedar registrado dentro del historial del navegador, ¿no? No te va a permitir que se siembre un cookie, un archivo de identificación en tu computadora y ese tipo de cosas. Pero si tú transmites información a otros servidores, la identificación sí se acompaña. Okay. Una pregunta más sobre cómo estas leyes, las leyes del telecom ahorita, ¿en qué benefician a la policía cibernética para el ciberbullying o para el sexting? Para la comisión de un delito, lo que la reforma a la ley de telecomunicaciones incluyó en relación a esto es eleva o amplía la obligatoriedad de las empresas que son proveedoras de acceso a Internet a mantener bitácoras mucho más completas y por mayor tiempo. O sea, hay proveedores, no doy nombres, pero hay proveedores de acceso a Internet
que mantienen la información de conexión por 6 meses y con mucha información muy completa, pero hay unos que las mantienen 24 horas. Entonces, ¿qué sucede cuando se identifica ya por parte de la policía que la dirección IP punto tal, fue la que se utilizó y le pertenece al pool de direcciones de tal proveedor de acceso? Recuerda que lo que encuentra la policía y la investigación es un número de dirección, pero no el nombre del usuario que estaba utilizando esa conexión en ese momento. Entonces tiene que ir con el proveedor y decirle: dime esta dirección IP de tu banco de direcciones que tú tienes asignada y que distribuyes entre tus usuarios, dime esta dirección IP, quién la estaba utilizando tal día a tal hora. Y van a la bitácora y dicen: ah, pues es mi cliente fulano de tal, con el número de teléfono tal y cuenta de usuario tal y domicilio postal tal y tal y tal, a donde le llega el recibo telefónico, ¿no? Y entonces ya con eso la policía tiene la forma de identificarlo en el mundo físico y detenerlo y presentarlo para que responda. Pero ¿qué pasa si van con el proveedor y ya borró la bitácora? Él nada más la tenía 24 horas. Pues ya, no hay ahí sí podemos tener problemas de identificación. Se tiene que hacer otro tipo de investigación mucho más prolongada, tardada y complicada para la policía, ¿no? Entonces las reformas sí involucran un compromiso mayor para los ISPs, los proveedores de acceso a Internet, de mantener bitácoras más completas y por una mayor vigencia. Eso va a ayudar mucho a la policía a identificar a los posibles agresores, ¿no? Okay. Esto es importante. Ahora, un tema es decir, algo que a veces es duda de los medios de comunicación es cómo es que se utiliza la tecnología, pero hoy eso ya a todos nos resulta más que evidente, ¿no? Todas las aplicaciones sociales como Vine, Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook, y las que van surgiendo, ¿no? Kik, Ask, Vine, todas, incluso aplicaciones móviles que no tienen que ver con servicios globales en Internet, sino hasta juegos, ¿no? Hasta la propia aplicación de contactos. Conocemos escuelas en donde el programa de modernización de lo que es su modelo académico incluye la entrega de tabletas a los estudiantes, y a esas tabletas se les bloquea el acceso a YouTube, a aplicaciones sociales y demás, para que utilicen el equipo para estudiar, para desarrollar trabajo, en fin. Los niños han encontrado que, por ejemplo, con la aplicación de contactos, tu agenda de contactos, en donde puedes poner notas relativas al contacto que estás creando, lo puedes compartir y en el contacto, al enviarlo, ya lleva un insulto, ¿no? Entonces, los chicos encuentran formas para darle salida a esa personalidad cuando esa personalidad es negativa, ¿no? Al final, me parece a mí que poco a poco hemos ido logrando entre las diferentes organizaciones que enfrentamos este tema del ciberbullying, es crear una conciencia en los estudiantes de que, independientemente de que esta violencia proviene de su formación en su hogar, al menos el elemento técnico cada vez va quedándoles más claro que no es anónimo. Y eso sí ayuda, curiosamente sí ayuda. Pasa un efecto que comparamos con lo que sucede con muchos mexicanos cuando cruzan la frontera, y entonces sí, no se paran en un lugar, no se paran en doble fila, no se paran en el lugar que está prohibido en el estacionamiento, no tiran basura por la ventana, porque ahí sí tienen la conciencia de que hay leyes que se van a cumplir y autoridades que van a ejercerlas, ¿no? Cuando los chicos están entendiendo eso, que pueden ser, se les puede adjudicar una responsabilidad, se les puede demostrar la comisión de alguna conducta, aunque la hayan hecho a través de Internet, sí disminuye la comisión, sin duda. Si logramos, el reto ahora es reforzar la formación en casa. Estos valores, al menos los primarios, respeto, responsabilidad y honestidad, necesitamos que las familias los refuercen, porque si bien estos valores se forman en casa y se espera que se refuercen en la escuela, muchas escuelas abiertamente nos confiesan que encuentran que los niños vienen sin esos valores de casa, ¿no?
Entonces sí se requiere regresar a esas raíces, a fortalecer la formación o la instrucción de esos valores desde allá. Mira, el ciberbullying es una manifestación de, como hemos repetido, de la personalidad del chico, ¿no? Si nosotros trabajamos en mejorar la expresión de esa personalidad, tendremos a un mejor usuario de todas las redes sociales, de la comunicación digital directa e incluso de la comunicación interpersonal. Entonces, lo que nosotros hemos propuesto son dos cosas al sistema educativo, y ya lo tenemos implementado en toda la Secretaría de Educación Pública del Distrito Federal desde 2012, es un programa de lo que llamamos civismo digital. Y por otro lado, a los profesores los acercamos a un seminario en línea de civismo digital, en donde conocen desde el día que nació Internet hasta la última aplicación social disponible y cómo es que ha impactado el desarrollo de la humanidad en estos últimos años en que mayormente se popularizó. Definimos al civismo digital como el conjunto de normas que te permiten convivir en colectividad digital de manera sana, segura y responsable. Están basadas en, uno, valores del individuo. No se puede lograr un civismo digital sin valores en el individuo. Y dos, en habilidades sociales para la era digital, que se deben de ajustar, adaptar, calibrar para los medios digitales. Empatía, asertividad, autoestima, todas ellas, autoexpresión, claridad, todas ellas son habilidades sociales que debes de incorporar a tu comunicación digital. Cuando escribes algo, debes de poderte poner en el lugar de la persona que va a recibir el mensaje. Y debes entender algunas reglas del juego, como por ejemplo, que en la comunicación humana el transmisor puede enfatizar el mensaje para asegurarse de que el receptor lo interprete de la manera correcta. En la comunicación digital tú escribes palabras frías que van a ser interpretadas por la otra persona. Entonces, tú requieres de esas habilidades. Entonces, a las escuelas las estamos dotando de un programa con lecciones que ellos aprendan primero, dominen y luego puedan impartirle a los niños para que adquieran esas habilidades sociales y puedan construir este civismo digital. Y me reitero, basado en valores, pero no son suficientes. Porque hablábamos de los valores primarios, ¿no? Respeto, honestidad, responsabilidad. Pero tú sabes que una persona puede, con todo respeto, ofender. Yo creo que además no hay nada peor que alguien te llegue a decirte, oye, ¿te puedo decir algo? Mira, con todo respeto, ya puedes esperar que viene algo que te va a incomodar. Pero que es como anticipar una disculpa, ¿no? Porque te lo están diciendo con todo respeto. Entonces, no es suficiente. Con todo respeto tú puedes molestar y perturbar a los demás. Debes de incorporar normas de conducta que también impliquen consideración para aquel al que te estás dirigiendo. Y las basamos en 3 máximas cívicas de la historia de nuestra sociedad, que son: el respeto al derecho ajeno es la paz. Y yo siempre sostengo que si Benito Juárez hubiera nacido en esta época, hubiera dicho: el respeto al derecho ajeno y a los usuarios de Internet, ¿no? Es la paz, y es en paz como realmente puedes utilizar esa tecnología para florecer y para detonar tu potencial. No le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, ¿no? Porque tienes que hacerte responsable de tus acciones. Y finalmente, si algo no lo dirías de frente, no lo escribas en Internet. Porque si te estás amparando en el anonimato, no estás siendo honesto. Tienes que ser honesto contigo mismo y pensar y reflexionar. Si algo se lo dirías a la persona cuando la tuvieras frente a frente, entonces sí, con toda confianza escríbelo en Internet. Porque al final, insisto, tendrías posiblemente que responder por tus palabras, por tus acciones digitales. Entonces, con esas 3 máximas cívicas y una serie de lecciones que te explican las reglas del juego de la socialización digital, estamos atacando el problema de la comunicación sana, segura, responsable, respetuosa entre los chicos, ¿no? Y nos está dando muy buenos resultados. Esto en el ámbito escolar. En el ámbito familiar, pues estamos ofreciendo permanentemente jornadas hacia los padres de familia a través de sus escuelas, en donde lo que buscamos
es rescatar el rol de los padres de familia en la formación del juicio crítico de sus hijos. O sea, ¿cómo toman decisiones? Ayudarles desde casa a que tomen decisiones más inteligentes. Y una decisión inteligente es no agredir. El juicio crítico implica tomar en cuenta las posibles consecuencias de un acto. Y agredir puede tener consecuencias. Y partimos también de aclararles que el concepto de consecuencia no tiene por qué asociarse a una connotación negativa per se. Porque la consecuencia de estudiar mucho para un examen, pues es sacar 10 en el examen, y eso no es negativo. Y es la consecuencia, simplemente etimológicamente quiere decir que algo va a tener un resultado, algo va a suceder como respuesta a lo que voy a hacer. Eso es la consecuencia. Entonces, el rol de los padres de familia, que de pronto se sienten limitados porque las cosas suceden en Internet, que es un medio que desconocen mayormente, pero en estas jornadas lo que buscamos es quitarles ese velo de impotencia y hacerles ver que lo que importa es lo que su hijo o hija comunican y la forma en que lo hacen, no el medio en el que lo hacen. El medio puede ser desconocido para ellos, pero están exponiendo su reputación, su autoestima, su juicio crítico, y esas son cosas que los papás sí conocen. El proceso para tomar decisiones, incluso el papá o la mamá se lo instruye a un hijo desde el momento en que le enseña a cruzar la calle, desde el momento en que lo toma de la mano para darle seguridad y le indica que hay que voltear para ambos lados antes de tomar la decisión, es hacerse de la información, enseñar al niño a hacerse de la información necesaria para tomar la decisión correcta en ese momento, ¿no? Y eso lo hacen acompañando al chico para que sienta la presencia del padre y el apoyo del padre o de la madre, ¿no? Esto es lo que está faltándole a los niños en Internet hoy en día, no tienen esa presencia parental. Yo estoy de acuerdo en que parte de ser adolescente es romper reglas. Y eso explica mucho por qué se refugian tan en Internet los niños, porque encuentran en Internet un escenario libre de reglas, que son con las que ellos normalmente pelean, ¿no? Una regla es como para romperla, estirarla, a ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? La típica de tienes que dormir a las 9 de la noche y diario van viendo si se pueden pasar a las 9:15, 9:30, van empujando a ver hasta dónde es hasta dónde da la liga, ¿no? En Internet no hay eso. Son libres, publican, aportan, construyen o destruyen sin que nadie les diga nada. Hay estudios que enseñan que justamente la disminución en la participación de los niños en Facebook obedece a que muchos adultos han entrado ya a la red social, entonces empiezan a poner sus normas, sus reglas, su etiqueta, a coartar lo que los niños pueden decir y entonces prefieren salirse a otras aplicaciones en donde todavía no estén presentes los adultos. La socialización no es fácil. Desarrollar relaciones con otras personas no es un proceso fácil ni que se pueda dar de manera intuitiva. Estamos de acuerdo que estamos viviendo la era digital, pero eso no quiere, y a los niños se les etiqueta como nativos digitales. El hecho de que un niño nazca en la era digital no quiere decir que esté facultado para socializar digitalmente. Puede cometer errores, equivocarse en la forma en que comunica las cosas y eso perturbará su ecosistema. Esas son las cosas que tienen que ir aprendiendo. Los papás necesitamos rescatar su rol en la conducción, en la dirección de las conductas de sus hijos, al menos en esto, ¿no? En la toma de decisiones, en el cuidado de su reputación y en el fortalecimiento de su autoestima. La autoestima es, al final, esa seguridad de los niños es lo que los va a blindar ante la presión de pares que van a recibir cuando vivan escenarios de ciberbullying, ¿no? De retos, de sexting y de todo esto. Entonces, esas son cosas que los papás pueden y deben hacer, sepan o no sepan Internet. Las escuelas deben de reforzar las habilidades sociales y darles la instrucción necesaria para poderse mover con seguridad y certeza en ese ámbito. Y con los chicos, pues lo que estamos es tratando de trabajar la identificación de su propio rol y el de sus amigos en sus esquemas de seguridad. Convencerlos de que la seguridad de ellos en Internet es una responsabilidad compartida, con aplicaciones, con tecnologías,
con amistades, con conocidos y con desconocidos. Interactúan con todo tipo de conceptos. Y de la mezcla de todos ellos podemos llegar a un nivel de seguridad que además debemos de entender que no es un estado, es un proceso que se mantiene vigente. Por eso a los profesores les decimos, cursa el seminario en línea Civismo Digital y después mantente actualizado, mantente siempre pendiente de nuevas aplicaciones, nuevos cambios en paradigmas, tendencias, y eso es lo que nuestra asociación les aporta, ¿no? Entonces, esa es la manera como en conjunto podemos tener un escenario libre de violencia y de malas experiencias digitales, no nada más de ciberbullying, sino incluso de cualquier otra conducta que hoy está afectando a las familias mexicanas, ¿no? Okay. ¿Cómo invitarías a la comunidad del diplomado a que se acerquen a obtener estas jornadas que mencionas en sus escuelas? El sitio de Alianza por la Seguridad en Internet, que yo te pediría que estuviera expresamente señalado en algún apartado del diplomado, es www.asi-mediomexico.org. ASI son nuestras iniciales, de Alianza por la Seguridad en Internet. Y tenemos múltiples servicios escolares que están detallados en la página. Ahí aparece el de conferencias y talleres, y viene la explicación de los más importantes. Y viene un formulario para solicitar el documento el documento completo. Hoy el programa 2014 incluye 6 distintas conferencias y 3 distintos talleres, además del seminario en línea, que son 2 módulos, básico y avanzado, donde cubrimos el espectro completo de las conductas en Internet. Entonces yo los invito a todos a que nos visiten en el sitio. Hay un área de contacto también, si no encuentran alguna información que están buscando porque está en el repositorio de contenidos, ¿no?, y no lo encontraron ahí, nos dejan un mensaje y con gusto los orientamos al sitio exacto desde donde pueden descargar estudios, artículos, guías, revistas y todo el material que hemos editorializado. Al final, la asociación ha recibido más de 7,000 reportes de personas que consideran que han sido víctimas de contenido ilegal o fraudulento, y podemos hablar de que aproximadamente un 5% han sido constitutivas de delito y han ido a dar a la autoridad, y el resto son calamidades digitales que se pueden evitar con prevención y sentido común, y cuyas recomendaciones se han editorializado en todos esos ejemplares que están a su disposición gratuita en el repositorio de contenidos. Okay. Pues muchísimas gracias, Armando. Es muy importante para todos nosotros saber que sí hay en México asociaciones que están luchando contra esto, y que sí hay información, y que sí hay una comunicación, y sí hay consecuencias de eso. Específicamente en el tema de ciberbullying tenemos una guía muy completa de prevención del ciberbullying. La propia Secretaría de Educación Pública la tiene en su portal de Escuela Segura, la ha difundido a todos los planteles, que es de descarga gratuita. Poco a poco hemos recibido noticias claras de decrementos en la incidencia de violencia en escuelas que han implementado estas muy sencillas medidas de prevención. Ese es un ejemplo de un contenido que está a disposición de las escuelas que vayan a participar de este diplomado y de todas las del país en general.